Buenas tardes tengan todos ustedes, hermanos. Recuerden que me quedé en el libro de Hechos, en el capítulo 8, en la vida de Esteban, capítulo 8, perdón, versículo 6, versículo 8, perdón, capítulo 6, versículo 8. Me quedé que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Yo les comentaba que Esteban era un hombre llamado para ayudar a los apóstoles a la distribución diaria de los alimentos a las viudas. Era un hombre que administraba, pero no se quedó solamente allí, como algunos cristianos dicen, ¿verdad? Ya tengo un ministerio y ya de allí ya no me muevo. Este hombre tenía dos trabajos: administraba y predicaba el evangelio. ¿Por qué? Porque hemos entendido, hermanos, que lo más importante para nuestra vida es llevar almas para Cristo. La palabra de Dios dice que el que gana almas es sabio. Yo quiero ser sabio. Yo quiero que también tú seas sabio, hermanos, que no nos enfoquemos solamente en un ministerio. Me da mucho gusto que vengas, hermanos, y que nos ayudes a poner las mesas, que nos ayudes a barrer, que nos ayudes a dar testimonio, que nos ayudes a acomodar las sillas, que nos ayudes a estar como edecán. Eso me da mucho gusto porque es parte del servicio que tenemos que hacer. Pero también es interesante que no solamente nos quedemos allí, que no solamente digamos, ya serví, hermanos, ya cumplí. No, Esteban no se quedaba allí. Esteban sabía que tenía que administrar. Esteban sabía que tenía que repartir alimentos a las viudas de los griegos, pero también decía, tengo que compartir el evangelio. El poder de Dios, el Espíritu Santo estaba en él, y así como un día dijo Jeremías, hay un fuego dentro de mí que no lo puedo apagar. Esteban era llevado por el Espíritu Santo a que compartiera la palabra, a no solamente quedarse allí. Hermanos, hay que avanzar. Me da gusto que sirvas en la iglesia, pero avanza a predicar el evangelio en las calles, a predicar el evangelio en tu casa, con tus amigos, con tus amigas, en tu negocio, hermanos, porque es importante eso, no solamente enfocarnos en un lugar, sino que ahora, hermanos, podemos entender que fuimos llamados para predicar el evangelio a toda criatura, hermanos. El Espíritu Santo estaba en Esteban y no lo dejaba. Esteban predicaba el evangelio. Por un lado administraba, como les decía, y por otro lado compartía del Señor Jesús con señales y milagros. ¡Wow! Eso es muy interesante porque el reino de los cielos estaba en la vida de Esteban. Esteban podía hacer prodigios y señales porque el Espíritu Santo estaba en él. Y el reino de los cielos, hermanos, estaba allí en movimiento en la vida de Esteban, hermanos. En el 9 dice que entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Satanás tiene sus ministros, hermanos. No tenemos que olvidar que Satanás tiene a personas que quieren impedir que prediquemos la palabra de Dios. Tenemos que recordar que solo es una oposición para que nosotros crezcamos. Esto que nos ocurre, hermanos, las circunstancias, como yo te los he dicho, las cosas que vivimos, no es para que te desanimes, es para que crezcas y veas el poder de Dios. Satanás cree ganarnos. Él piensa que al mandar a sus ministros de oscuridad, él piensa que mandar a sus falsos apóstoles, a sus falsos maestros, a todos aquellos que están en la falsedad, nos van a desanimar. No, hermanos, esto es algo para que crezcamos y veamos el poder de Dios. En su discusión, esas personas no podían contra la sabiduría de Dios que estaba en Esteban. ¿Cómo derrotar una sabiduría celestial? Ni aun, hermanos, con la sabiduría terrenal, diabólica y animal, podrán pelear contra la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está por encima de cualquier sabiduría. La sabiduría de Dios está por encima de cualquier conocimiento. La sabiduría de Dios está por encima de cualquier enseñanza. La sabiduría de Dios está por encima de cualquier filosofía o pensamiento humano, hermanos. ¿Quién podrá derrotar la sabiduría de Dios? Nadie. Por eso no podían resistir a la sabiduría. Siempre Esteban les estaba dando una palabra de sabiduría y ellos se confundían porque no la podían entender. Esta sabiduría, hermanos, hablaba del misterio y las revelaciones que Dios le estaba dando a Esteban. Y en este caso específicamente, hermanos, fue todo lo que ocurrió desde Abraham, desde el pueblo hebreo, hasta Cristo crucificado. Ellos tenían que entender que Jesucristo no era cualquier hombre, que Jesucristo no era cualquier personaje. Eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a ese punto.
Ellos tenían que entender que Jesucristo venía del linaje, que Jesucristo era el que se había dicho de él, que Jesucristo era el Mesías, hermanos. Esto es la sabiduría de Dios, que te muestra el pasado, te muestra el presente y el futuro. Y es una misma línea, hermanos. En Dios no hay engaño. Él dijo algo en el principio y lo está haciendo hoy y lo va a terminar mañana, hermanos. La sabiduría de Dios es conocer la palabra, es conocer a Dios, someternos a Dios y obedecer su palabra para que avancemos en ella. Dice el 6:10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¡Wow! Esteban hablaba y ellos decían, ¿por qué habla tan tremendo? Y además el Espíritu Santo les estaba tocando sus corazones. No solamente estaban viendo a Esteban, sino aún el mover del Espíritu Santo allí se estaba llevando a cabo. Porque Esteban hablaba lleno del Espíritu Santo. En el 11 dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ahí está Satanás levantando a sus ministros. Ahí está Satanás levantando a las personas que no creen en el Evangelio. Pero no tengamos miedo, hermanos, como les dije a usted. Dios lo hace para que nosotros aprendamos y crezcamos. Y dice en el 12 que el pueblo y los ancianos y los escribas arremetieron, lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Wow. Estaban tan enojados con Esteban que no fueron con él complacientes. Ellos los tomaron a la fuerza y se los llevaron a la fuerza, hermanos, para dar testimonio de las cosas que Esteban estaba hablando. Y el 13 dice que pusieron testigos falsos que decían, ¿se da usted cuenta que son falsos? ¿Se da usted cuenta que es un evangelio a veces que el hombre falso usa? ¿Se da cuenta usted que Satanás es un falso? Que para todo quiere copiar a Dios. No, nada tiene nada nuevo él. Nada es de él. Todo copia. Es un ser falso, hermanos. Y sus ministros son falsos también. Son mentirosos como Satanás, que es el padre de mentira. Ahí estaban buscando personas con un carácter diferente al de Esteban. Esteban lleno de verdad, Esteban lleno de fe, Esteban lleno del Espíritu Santo, estaba ahora peleando contra testigos falsos, contra ministros de Satanás, contra ministros que no estaban de acuerdo en la palabra de Dios. Pero Esteban no discutía con ellos, hermanos. Esteban solamente hablaba la palabra, hermanos, y la palabra de Dios estaba haciendo efecto en los corazones de las personas falsas, que no les gustaba, hermanos. Así nos pasa a nosotros, vas a predicar el evangelio y hay personas que lo aceptan, pero hay personas que te dicen, ya deje de estar hablando de eso, no estamos de acuerdo. Y empiezan a levantar testimonio falso. Y dice que esa falsedad era que Esteban decía y hablaba palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley. Eran unos mentirosos, hermanos. 14 dice, pues lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Sabemos, hermanos, que esto no fue verdad. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahí estaba Dios ayudando a Esteban. Ya no le quiero hablar más de esto porque ya se lo prediqué hace unos días atrás, el rostro de un ángel, y voy a terminando con el 7:1 como una introducción. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Le está contestando, le está preguntando a Esteban, ya está Esteban allí en el concilio, ahí está todas las personas para que Esteban sea juzgado, ¿verdad? Y el sumo sacerdote, el que tenía la autoridad de Dios, el que entraba una vez al año a la presencia de Dios, el hombre que se tenía que guardar en santidad, el hombre que no tenía que permitir ninguna mentira, el hombre que no tenía que permitir a ninguna persona falsa, a ninguna persona que hablara mentiras, a ningún testigo falso, porque él conocía la palabra. Y eso no estaba bien. Y le pregunta a Esteban, ¿esto es así? Jamás indagó a los falsos. Jamás preguntó a las personas que dijeron que eran testigos. ¿Por qué? Porque tampoco él creía en el Mesías. Él estaba a favor de la gente falsa. Y qué interesante es cuando la iglesia empieza a estar a favor de las cosas del mundo.
Cuántas cosas hemos visto hoy en día, hermanos, y yo se lo vuelvo otra vez a decir, mucho acerca de la apostasía. Hoy muchas personas están a favor del mundo y están metiendo en la congregación, hermanos, el becerro de oro. Están metiendo el becerro del desierto a la congregación, hermano. Una idolatría tan tremenda porque están siendo falsos en su testimonio y falsos en la adoración a Dios. Y en el 2 dice, y él le dijo, varones, hermanos y padres, oigan, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Esteban no se defiende. Esteban no dice, me han metido testigos falsos, por favor déjeme ir porque yo hablo de Dios y esas personas me han metido personas falsas. Yo no dije esto. Nunca Esteban se defendió, hermanos. Esteban sabía que estaban hablando falsedad de él. Él sabía que no estaban hablando verdad, pero ¿qué cree, iglesia? Nunca se defendió. Él sufrió el agravio, él sufrió el menosprecio, pero era importante que ahora el sumo sacerdote y los del concilio escucharan la verdad. A través de la verdad que Esteban iba a decir, hermanos, iba a quitar la falsedad de los mentirosos. Hermanos, la única verdad que podemos hacer o que podemos llevar a cabo para quitar la mentira es que hablemos verdad unos con otros. No estemos peleando entre nosotros, no estemos discutiendo. Mientras nosotros hablemos la verdad y prediquemos la verdad, la falsedad se va a ir. La falsedad va a quedar a descubierto y no va a tener cabida en este lugar. Si nosotros como iglesia, como hermanos, empezamos a hablar verdad, hermanos, no participaríamos jamás en chismes, en murmuración, porque nuestra vida es verdad, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Así que Esteban no se defendió. Y él les dijo algo muy interesante y con esto voy terminando, hermanos. Él les dijo, varones, hermanos y padres. Varones, hermanos y padres, miren cómo lo reconoce Esteban, que son parte del pueblo. No los menospreció, no les hizo a un lado, él no estaba herido, hermanos. Esteban, al ver todo este movimiento, no estaba enojado con ellos. Era momento de predicarles el evangelio. Hermanos y padres, oigan. Y empieza de esta manera, el Dios de la gloria apareció nuestro padre Abraham. Wow. Esteban está diciendo, Abraham tuvo un encuentro con Dios. Dios encontró a Abraham. Dios se complació y Dios buscó a un hombre llamado Abraham, estando en Mesopotamia, estando en un lugar malo, en un lugar inmundo. Dios se le apareció a Abraham y le dijo algo, y le dijo que saliese de ese lugar y que se fuera a Harán. Wow. Termino, hermanos. Tenemos que aprender nosotros a dejar al mundo. Hemos estado siendo enseñados en este domingo a través del libro del Éxodo y tenemos que dejar el mundo, el sistema, y empezar a vivir en este mundo la vida en Cristo, hermanos. Recuerda, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Después continuamos. Hasta luego. Bye.